En el vídeo de hoy analizaremos las rutas de lectura, el cambio en el paradigma lector y los efectos de la lectura en el cerebro. Comenzamos. Es importante saber que cuando una persona comienza a aprender a leer y a escribir, va a ir pasando por diferentes fases, etapas y procesos. Cuando un niño comienza a leer, su lectura es lenta, silábica y con errores de conversión. Al principio deben decodificar las grafías en sonidos. Esta ruta, la fonológica, se utiliza al inicio del desarrollo lector por parte de los niños, aunque cualquier persona puede usarla cuando vea una palabra desconocida, difícil de pronunciar o incluso una pseudopalabra. Esta ruta suele usarse entre los 5 y los 8 años de edad. Según nos volvemos lectores más competentes, fruto de la práctica lectora, el número de palabras memorizadas será mayor. Cuando sean almacenadas estas palabras se irán leyendo directamente, como un dibujo. A partir de ese momento, el lector comienza a utilizar la ruta visual. Es la ruta más competente y que permite liberar procesos que serán utilizados en otros procesos implicados en la lectura, como por ejemplo la comprensión lectora o la inferencia textual. Los niños, en sus primeras manifestaciones lectoras, pueden memorizar nombres familiares o algún logotipo comercial. El leer de manera directa o visual una palabra permite al sistema cognitivo liberar procesos que consumen recursos. Los lectores competentes como nosotros usamos esta lectura. Leemos de manera inmediata, rápida y visual. Cuando el niño comienza a tener un bagaje lector, es habitual que el niño mezcle las diferentes lecturas. Algunas palabras las leerá del tirón y otras letra a letra. Es similar a la típica escena de las películas americanas cuando un joven coge por primera vez un coche, recorre un par de metros y le pega un tirón. Acto seguido avanza otro tramo y otro tirón. Básicamente sería el proceso similar. Al inicio del proceso lector, los niños suelen silabear. Este tipo de lectura puede conllevar que la comprensión lectora se vea afectada, ya que los procesos cognitivos están dedicados a la decodificación pura y dura, colapsando el sistema cognitivo y los recursos procedurales que están dedicados a la conversión del grafema-fonema. Podemos resolver estas lagunas de dos maneras. La primera es que el propio niño repita lo leído para que pueda entender el texto a través del léxico auditivo, pero este recurso requiere de una buena memoria operativa. Una segunda manera es la que leemos al texto al niño, para que pueda usar los mismos canales que utiliza para comprender el lenguaje oral. Es en estos primeros años cuando el niño puede presentar las primeras manifestaciones y síntomas de dificultades lectoras, debido a que la baja velocidad lectora es uno de los principales síntomas de los niños disléxicos. Esta lentitud puede hacernos vislumbrar que la hipotética madurez lectora no ha sido suficiente para explicar el retraso en el aprendizaje. Puede ser momento de pedir ayuda profesional o de iniciar algún programa de intervención. Es por esta razón que la prevención debe ser nuestro pilar educativo base, ya que podemos ganar tiempo e iniciar medidas basadas en programas de entrenamiento de la conciencia fonológica. Pese a que existen muchas semejanzas entre la lectura y la escritura, los procesos de aprendizaje avanzan a ritmos diferentes. Solo hace falta responder a la pregunta: ¿por qué un niño escribe antes que lee? Para responder a la pregunta, vamos a hablar sobre Stanislas Dehaene y su magnífico libro El cerebro lector. Es habitual que los niños que aprenden a escribir tardan un cierto tiempo en saltar a leer. La razón es que escribir requiere solo, entre comillas, ir segmentando los sonidos y seleccionando las letras correspondientes. Es un proceso que no sobrecarga en exceso la memoria de trabajo y no hay una sobrecarga en los procesos cognitivos. La lectura, por contra, suma muchos procesos fonológicos, como por ejemplo el proceso de síntesis. El lector debe ir extrayendo los sonidos de cada letra, almacenarlos en la memoria de trabajo y sintetizarlos en una producción final. Las capacidades pueden quedar saturadas y demandar un mayor desarrollo de la conciencia fonémica. Pese a ello, escribir es un proceso mucho más complejo desde un punto de vista lingüístico. Escribir un texto requiere planificación, creación de textos, pensamiento global. Es un proceso que llevará muchos años escolares y que no todos los adultos podrán lograr una excelencia en la escritura. Esta evolución asíncrona podría derivar en un cambio del paradigma en la enseñanza de la lectoescritura. Cuando hablamos de este aprendizaje es habitual que ordenemos los pasos de la siguiente manera.
enseñar a leer y a escribir. ¿No sería más indicado enseñar a escribir y estimular la lectura? La experiencia que me dan casi 20 años de experiencia en el aula me han conducido a una creencia. Cuando el niño escribe de una manera más efectiva y reduce al mínimo las omisiones, comienza a leer de una manera autónoma, casi sin indicaciones, casi sin intervención externa, casi sin presiones. Leer será un proceso automático cuando ve una palabra ante él. Eso sí, debemos ofrecer actividades estimulantes, divertidas y que empujen al joven lector a desear leer libros sin la presión social del entorno familiar y escolar. Los programas del desarrollo de la conciencia fonológica permiten que la lectoescritura florezca de una manera progresiva, sin sobrecargar al niño en actividades de escritura en sus primeros años. Maldonado y Sebastián en 1987 afirmaron que se puede favorecer a largo plazo el aprendizaje de la lectura si este tipo de ejercicios son incluidos en las actividades de preescolar. Deseo cerrar este apartado usando una frase de Mialaret que dice que es posible aprender a leer más pronto, pero el niño necesitará más tiempo y perderá preciosos momentos que habrían podido ser dedicados a ejercicios más útiles, ejercicios perceptivos de observación, de lenguaje, de expresión gráfica y rítmica. En resumen, se pierde más de lo que se gana. A continuación, mi gran amigo Joaquín Valls os hablará de los efectos positivos de la lectura y la escritura. Adelante, compañero. Kim, suscribes la denominada hipótesis del reciclaje neuronal del gran psicólogo cognitivo Stanislas Dehaene. ¿Qué papel juega el reciclaje neuronal en el aprendizaje de la lectura? En efecto, Víctor, la hipótesis del reciclaje neuronal de Stanislas Dehaene, al ser una hipótesis, no está demostrada científicamente, pero es muy verosímil. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Como sabemos, los seres humanos nacemos con un cerebro inacabado que se va conformando a lo largo del tiempo. Pues bien, nuestro cerebro evidentemente no fue diseñado para la lectura, puesto que todavía el ser humano no la había inventado. ¿Qué hicimos cuando empezamos a leer? Utilizar una parte de nuestro cerebro que está muy desarrollada. Esta parte es la del reconocimiento de caras. Nosotros, para poder sobrevivir, teníamos que reconocer las caras amigas de las caras enemigas. Pues bien, esta parte del cerebro la hemos utilizado para reconocer las letras, de manera que somos capaces de reconocer una letra concreta en la escritura a mano de cualquier persona. ¿Un cerebro lector es más inteligente que un cerebro iletrado? ¿Fomentando la lectura en nuestros hijos y alumnos podemos mejorar la inteligencia? Como todos sabemos, nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio derecho relacionado con la creatividad y el hemisferio izquierdo relacionado con la racionalidad. Pues bien, en la medida que conectamos bien estos dos hemisferios, nuestra inteligencia mejora. ¿Cómo se conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo? Se conecta a través del denominado cuerpo calloso. Por ejemplo, Einstein, que era violinista como todos sabemos, al tocar el violín ejercitó muchísimo la mano izquierda, que no era su mano dominante. Einstein era diestro. Las personas diestras que ejercitan la mano izquierda, por ejemplo, insisto, tocando el violín, lo que hacen es conectar mejor los dos hemisferios, lo que les da un diferencial en su inteligencia. Bien, esta función que hace la mano izquierda al tocar el violín, también la hace el cerebro lector. Cuando nosotros leemos, lo que estamos haciendo es fortalecer el cuerpo calloso. De manera que aquellas personas que leen regularmente, aquellas personas que leen mucho, las personas que practican mucho la lectura, son personas que conectan mejor el hemisferio derecho de la creatividad con el hemisferio izquierdo de la racionalidad. Eso las hace personas con un diferencial de inteligencia por encima de los demás. ¿Qué relación existe entre el inconsciente lector y el placer por la lectura? Aquellas actividades que somos capaces de hacer de forma automática se relacionan con las experiencias flujo que definen los psicólogos de psicología positiva, es decir, con experiencias placenteras. Por ejemplo, cuando empezamos a esquiar, cuando estamos aprendiendo a esquiar, utilizamos la parte externa de nuestro cerebro, la parte racional, la corteza cerebral. De manera que nos cuesta, nos es incómodo, esquiamos lento, etc. A medida que vamos practicando, vamos interiorizando ese conocimiento hasta ser capaces de hacerlo con los ganglios basales. Recordemos que los ganglios basales son un núcleo cerebral situado en el centro del cerebro del tamaño de una pelota de golf. Todo aquello que hacemos con los ganglios basales somos capaces de hacerlo de forma automática, de forma rápida, de forma eficaz y, por lo tanto, al final de forma placentera. Ocurre lo mismo con la lectura.
¿Qué intentamos? Intentamos que a los niños y a las niñas les guste leer a partir de experiencias externas, es decir, a partir de encontrar libros que realmente les interesen. Esto, por supuesto, que ayuda. Es más divertido leer un libro que nos interesa que un libro que no nos interesa nada. Sin embargo, para alcanzar el placer de la lectura, lo más importante es ser capaces de leer con los ganglios basales, es decir, de ser capaces de leer de forma automática. Y eso solo se consigue leyendo muchísimo. A medida que vamos practicando la lectura, cada vez somos capaces de leer de una manera más rápida y de una manera más eficaz, lo que convierte la experiencia de la lectura en una experiencia flujo, es decir, en una experiencia placentera.